Bueno, queridos patitos, aquí traemos un libro del maestro de periodistas Manuel Eguineche, como es en el nombre de Dios. Ciertamente trata de establecer la idea en la zona de índice y prefacio con cuatro citas de ese año 1991, que es la clave para este libro, que el profesor Manuel Eguineche, maestro de periodistas, nació en 1941, el año de la infamia con el día del ataque a Pearl Harbor. Nació en Guernica, si no recuerdo mal, es decir, vasco, los cuatro costados. Este libro es de abril del 92, pero está contando los sucesos precisamente previos con el epicentro en la operación Tormenta del Desierto en Irak y Kuwait. Habla de, en nombre de Dios clemente, misericordioso, comienzo de todos los capítulos del Corán, todas las suras coránicas. Victoria en el nombre de Dios. Nosotros luchamos bajo la bandera de Dios el Grande, Alá Akbar, Saddam Hussein. Que Dios bendiga a cada uno de nuestros soldados y que Él continúe bendiciendo a nuestra nación, los Estados Unidos de América. George Herbert Walker Bush, presidente de los Estados Unidos, 16 de enero de 1991. Solo Dios sabe si habrá gas o guerra. Javier Pérez Cuéllar, secretario general de Naciones Unidas, al salir de Bagdad, horas antes del término del ultimátum. Tenemos que recordar el hecho de que la parte de atrás también habla de gracias a Dios nos hemos librado esta vez. Diario de un sargento iraquí tras un bombardeo en la tormenta del desierto. Dios lucha al lado de que cuenta más cañones. Napoleón Bonaparte. Ciertamente aquí tenemos una idea respecto a qué demonios está pasando en el mundo, porque habían tenido la conceptualización de la Guerra Fría, de que, bueno, las luchas se circunscribían en el subyacente de la lucha entre Oriente y Occidente, teniendo en cuenta que había un tercer sector en Bandung en mediados de los años 50, la conferencia del tercer sector, el mundo no alineado, a pesar de que en aquel mundo de los no alineados había gente que era un poco de trampantojo y que estaban mentirojillos, porque realmente, por ejemplo, estaba Egipto con Nasser, que logró que la parte inicial de la empresa de Aswan se la pagaran los soviéticos, y en la segunda parte, en la finalización, se la pagaran los americanos. Ciertamente estaban los yugoslavos, que para algunas cosas sí eran comunistas, pero para otras, por ejemplo Eurovisión, incluso el posible acceso a la OTAN o a la Unión Europea, eran más amigos de los occidentales. Y las cosas que puede uno ver, por ejemplo, con Albania, siendo pro-chino en el ámbito europeo, porque no querían estar con Tito Stalin, no querían estar con la URSS, no querían estar con Tito, pues se fueron con Mao, ¿no? Dices fantástico, pero todo el mundo veían como el eje de conflicto estaba dentro del marco Estados Unidos, Unión Soviética, el ámbito capitalismo, comunismo, y cualquier beta que surgió después de la caída de la Guerra Fría sirvió como acicate para decir, pero ¿esto de dónde ha salido? ¿De dónde ha salido? Pues claro, de las luchas atávicas del siglo IV, V, VI, VII, que surge el Islam en la zona de Arabia Saudí, en la familia del profeta Muhammad, el cuarto califa, el califa secreto también, la idea de los sunnis, los chiíes, y la evolución en las sectas dentro del Islam, porque como el ámbito católico, con la confrontación con el ortodoxo, con el Lutero, el protestantismo, el anglicanismo, las guerras de religión, la paz de Westfalia, pues ciertamente dentro del Islam es el gran desconocido, pero profesores como Manuel Eguineche tratan de establecer, y recientemente alguien que ha pasado bastantes veces por el canal, y espero que pase, el señor doctor Mariano López de Miguel, pues ciertamente con su tesis doctoral de Afganistán, el primer califato, de 1996 al año 2001, pues ciertamente la perspectiva es más amplia, compleja y rica a la hora de transmitir esta idea de la lucha entre sunnis y chiíes, la lucha del Islam para la perpetuación del creyente en esta idea que tienen respecto a la relación dentro de sí y con el resto del mundo, es decir, dentro del Islam y fuera del Islam.
Con lo cual vamos a ir a la parte de atrás de este libro, bien interesante, a pesar de que contextualmente pues responde a lo que se creía que en 1992 era la verdad objetiva. Escrita, no está en nombre de Dios, por un periodista que siempre ha tenido esta vocación, esta idea de ir al lugar donde se encuentra la historia. Siempre ha sido testigo de primera mano de los grandes acontecimientos de los últimos años. En el nombre de Dios esboza algunas respuestas para las preguntas que cada vez de forma más inquieta se formulan los europeos cuando vuelven los ojos a estas zonas de conflicto y amenaza latente que son el Próximo Oriente y el Magreb. Lo cual resulta interesante porque ya en los años 50, 60, 70, 80 había sido foco de grandes problemas, pero que no habían sido bien conceptualizados, tanto en cuanto se incardinaban dentro del ámbito de contexto de la Guerra Fría y se le daba una explicación en base a ese marco conceptual de interpretación. Podemos hablar de la intervención en Suez del año 56 en paralelo a los sucesos de Budapest. Podemos hablar de la Guerra de los 6 días en los años 60, de la Guerra del Yom Kippur, y en medio había la llamada Guerra de Desgaste, que participaron los soviéticos y los cubanos, en la frontera, en la zona del Sinaí. Podemos hablar del Líbano, la degradación del Líbano, la expulsión de la OLP en 1970 de Jordania. Podemos hablar de un montón de elementos como la Libia de Gaddafi. Podemos hablar de Lockerbie, podemos hablar de una discoteca en Berlín, podemos hablar de el asesinato de Nasser y de Sadat, podemos hablar de la zona de Oriente Medio, incorporando el cesto, el Pacto de Bagdad. Podemos hablar de la revolución iraní del año 79. Hay muchos elementos que están incorporados. Y por supuesto Yugoslavia. ¿Qué está pasando en Argelia? Argelia, evidentemente, está hablando de la primera vuelta de las elecciones, porque estamos hablando de que en 1962, en Evian, cuando se produce la firma del reconocimiento francés de la independencia, recordemos en 1958, el acuerdo para reformar la Cuarta República en Quinta, la fuerza de la presión de la operación de Gaulle, con paracaidistas argelinos, unos franceses de Argelia, para tratar de cambiar el régimen, amenazando por caer en los cielos de París. Ciertamente 4 años después traicionó aquel espíritu que llevó a De Gaulle al poder con los acuerdos de Vienne. Pero durante 30 años Argelia fue un régimen de partido único. Y para cuando se establece la idea de que el régimen socialista de Argelia iba a abrir las puertas a pluripartidismo, van y lo ganan los islamistas. ¿Qué cosas? En la primera vuelta. Y anulan, por presión de los franceses, la segunda vuelta. Y el Frente Islámico de Salvación se convierte en herejía. Y durante 10 años de cruenta guerra civil, entre el año 92 y el 2002, habrá una pléyade de muertes que será absolutamente increíble, lo cual no es objeto de este libro porque, como decimos, este libro está publicado en abril de 92. ¿Qué razones explicarían el auge del islamismo militante? Como digo, gente como mi amigo, el doctor Mariano López de Miguel, ha incidido bastante en este concepto. ¿Y qué incidencia tienen así llamados los locos de Dios en los acontecimientos de la zona? Claro, porque estamos hablando de Afganistán, la guerra cruenta que tuvieron los soviéticos desde el año 1979 con el intento de golpe de mano para tratar de cambiar las circunstancias en un país frontera que no solamente está con el tema de los soviéticos, sino también con el gran juego entre británicos y rusos en el siglo XIX, hasta el punto de que sacaron un pequeño territorio en la zona del Valle del Pansir
para conectar con China, la zona de Afganistán, para no tener continuidad territorial entre británicos y soviéticos. Soviéticos, claro, rusos. Si es que, hablando de zares, a veces me confundo entre los actuales zares negros, los blancos de los Romanov y los rojos del Partido Comunista de la Unión Soviética. Las cosas. Pues ciertamente, en el gran juego, el tablero del siglo XIX, los británicos que estaban en el Raj, lo que luego sería Pakistán, la India, por supuesto Cachemira, pues evidentemente no querían continuidad territorial junto a los rusos. Y por supuesto se sacaron de la manga ese Valle Pansir, que luego será muy importante, muy importante para el León de Panjshir, que será asesinado el día 7 de septiembre de 2001, 4 días antes del 11 de septiembre. Por otro lado, quien estuvo en Bagdad para informar desde allí de los primeros bombarderos aliados nos cuenta que ocurrió en realidad durante la Guerra del Golfo. Aquí hemos hablado de un libro bien interesante de Alfonso Rojo, hace no mucho, que cuenta como enviado especial, el único reportero que estuvo durante toda la Guerra del Golfo allí presente. No fue Peter Arnett, fue Alfonso Rojo. Ciertamente tenemos ahí esa situación bien contada en ese libro acerca de la Guerra del Golfo. Pues ciertamente nos cuenta que ocurrió también Manuel Grinche durante la Guerra del Golfo, y sigue la escena de los 43 días de combate y los acontecimientos posteriores en un logrado intento de arrojar luz sobre uno de los temas más candentes de la política internacional y uno de los que más directamente afecta al flanco sur de la Comunidad Europea. Resulta interesante, entender ciertamente que la política del flanco sur, que debería importar bastante, sobre todo a España, que hace dejación, como ha comentado varias veces Yago Rodríguez, en cosas militares, ha tenido 2 encuentros con el otrora Gemaz, con María Dolores de Cospedal, los fue entre el año 2017 y el 2020, durante 3 años. Pues ciertamente la atención que debería haber tenido Mauritania en la zona de Senegal como punta de lanza para una participación de España en la zona del Sahel más próxima al bajo vientre de Argelia, que es tan importante para España, sobre todo lo era, con el tema del suministro de gas, y por supuesto también en la lucha que tienen entre Marruecos y Argelia, en teoría siendo espectador España, pero con esta política de Pedro Sánchez, de Don Antonio, pues ciertamente ha cambiado la regla del juego, y ya digamos que ahora depende de esa lucha, porque si depende de una relación directa entre Marruecos y España, entonces le han dado todo a cambio de nada, y no ha habido ningún beneficio en el cambio de postura respecto al Sáhara Occidental, ni respecto a Marruecos, ni ha garantizado la soberanía española de Ceuta y Melilla, con lo cual el flanco sur es importante, porque en teoría no están incorporados en el Tratado del Atlántico Norte la defensa de Ceuta y de Melilla como ciudades españolas. Con lo cual, ciertamente, debería de ser algo muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que en 2011, evidentemente no es objeto de este libro, porque, como decimos, este libro fue publicado en abril del año 92. 92, estamos hablando de 2011, la intervención a través de Italia y sobre todo de Francia, en donde la munición de precisión de los aviones Rafale franceses duraron 3 días, 3 days. Y luego hubo de pedir ayuda a los Estados Unidos, que recordemos, como recordamos en el libro de memorias de Barack Hussein Obama, fueron los republicanos, la Cámara de Representantes y en el Senado, los que exigieron vivamente al demócrata que tenía que participar en Libia. No fue una aventura que el premio Nobel Obama dijo: me he levantado alegre, me dan ganas de bombardear, un poco como el personaje de Robert Duvall en Apocalipsis Now de Napalm por la mañana, o la victoria. No, Obama se vio obligado por los republicanos y por Francia, que tenía un republicano como es Nicolas Sarkozy, de presidente,
para participar en Libia, porque en el estado de Libia había comenzado una insurrección ligada a la primavera árabe, porque había una cena de arabización forzosa para los tamazic, a pesar de que los tamazic son más importantes en la zona de Kabilia y en la zona de Marruecos, en la zona del Rif, llegando prácticamente a la mitad de la población en Argelia y en Marruecos, lo cual ciertamente es importante para el conocimiento y reconocimiento de la zona por parte de los europeos, porque a fin de cuentas el Mediterráneo es nuestro hogar común, nuestro punto de encuentro, como ha sido de toda la vida. A pesar de que hay gente que se remonta hace 2000 años y piensa en el Imperio Romano y que luego los norafricanos nos traicionaron convirtiéndose al Islam, pasándose al arabismo y todas estas cosas, pero siempre ha habido ese extrañamiento y la gente suele mencionar las cruzadas, bueno, estas cosas que ciertamente hay que ir precisamente como el profesor Manuel Iguineche a cosas más tangibles, a pesar de que, como digo, este libro pues han pasado 30 años, y 30 años son muchos en conocimiento y está desactualizado, pero para conocer el conocimiento que había en ese momento de publicación de abril del año 92, pues es bueno leer libros como este para poder ver como la idea de la divulgación, porque Manuel Iguineche no es un académico, es un periodista, maestro de periodistas, pero trata de divulgar a la gente. Por eso libros como este, En el nombre de Dios, pues evidentemente a través de los recuerdos, retratos, anécdotas y testimonios del maestro Manuel Iguineche. Pues Manuel Iguineche, En el nombre de Dios, presenta una crónica viva de todos los protagonistas y todos los conflictos recientes en el mundo islámico, recientes entendiéndose por el ámbito de 1992, teniendo en cuenta la relación con, por ejemplo, Bosnia, lo sucedido en Yugoslavia. Aquí en este canal tenemos un vídeo bien interesante de hora 3/4 explicando claramente cómo sucedió esa implosión para llegar al conflicto en junio y julio del año 1991, en la extinta Yugoslavia. Muy interesante, lo recomiendo vivamente. Pues ciertamente, ahí tenemos el Líbano, tenemos Irak, tenemos un montón de circunstancias, el escenario en donde la emergencia del Islam marca los llamados nuevos conflictos postsoviéticos, lo cual ciertamente es algo risible, porque los conflictos estaban subyacentes dentro del marco interpretativo en la época de la Guerra Fría, y seguían otro carril, a pesar de que la gente no le prestara el debido punto de atención. Pues ciertamente, así, y siempre a partir del conocimiento y trato personal de su autor, desfilan a través de las páginas de este libro el imán Jomeini, por supuesto, Saddam Hussein, el rey Hussein de Jordania, el coronel Gaddafi, los dirigentes del FIS argelino, que decíamos antes, al lado de figuras históricas como el señor Nasser, Sadat, aquí estos dos de Egipto, y otros muchos, con la claridad y brillantez a la que nos tiene acostumbrados Manuel Iguineche, que ha merecido una decena de premios para su trabajo periodístico y sus libros. Ilumina aquí todos los aspectos oscuros de un mundo y una mentalidad, la del fundamentalismo islámico, cuya comprensión resulta urgente. Como digo, una comprensión que resulta urgente en este libro de sus buenas 650 páginas prácticamente, en donde va yendo de aquí y de allá en toda la realidad, trata de hacer una retrospectiva un poquito a los años 80 y 70, trata de redescubrir esas bases que estaban insertas, pero no estaban visualizadas en un marco interpretativo coherente, porque, como digo, se tenía esa unicidad de criterio respecto a la Guerra Fría y esa bipolaridad en donde no había sino posibilidad de engarzarse en conflictos a través de o estás con unos o estás con otros. No es posible que tengas unos conflictos de raíz distinta
y que hayan tenido un largo recorrido, como decimos respecto a los chiíes y suníes, en una situación en la que Arabia Saudí surge en el año 1933, después de unas luchas que vienen de larga duración, que luego, pues evidentemente, tenemos credos como el wahabismo, el tema del salafismo, que configuran marcos de conceptualización hasta el punto de que Al-Qaeda y Estado Islámico están en lucha en varios territorios en el mundo actual de 2023. Y dices, pero si todos son como etarras del Islam, ¿cómo están ahí en lucha entre ellos? Pero si en el fondo todos quieren lo mismo. No, eso no es verdad. No es verdad. Por lo tanto, ciertamente, a veces el Islam puede ser utilizado como fachada de otros conflictos, pero el Islam también puede ser un elemento de conflicto en sí mismo para tratar de visualizar y vehiculizar luchas ligadas a lo trascendente, lo cual ciertamente nos hace la necesidad de hilar fino a la hora de tener una comprensión de los sucesos. Por ejemplo, teniendo en cuenta que el Corán es la versión 3.0, la 2.0 es la Biblia y la 1.0 es la Torá judaica, tenemos esa situación en la que Caín y Abel es la versión de la agricultura y la ganadería, que está metida en la zona del Sahel y en muchas zonas, por ejemplo en la República Centroafricana, en donde dentro de la necesidad del agricultor y del ganadero de recursos de manera distinta, cosa que por ejemplo también se ve en las películas del oeste, porque los ganaderos tenían una necesidad de recursos, por ejemplo hídricos, y los agricultores distinta, y competían por una escasez de recursos. En la zona del Sahel, pues evidentemente sucede lo mismo, y evidentemente se amparan o se vinculan un sector con determinados grupos y otros con otro, y por lo tanto ahí tenemos una guerra que habitualmente se suele olvidar las raíces y se suele ir a lo evanescente, o en términos marxistas podríamos hablar de la infraestructura y la superestructura. Habitualmente es mucho más golosa hablar de la superestructura, pero la infraestructura está ahí inserta dentro del marco general de interpretación. Pero hay que tener conocimiento para poder descubrirla, escarbar debajo de la playa y poder ir a la arena profunda debajo de los adoquines. Pero en fin, libros como este hacen ese ejercicio a pesar de que no esté bien explicado, ¿no?, sino presentado. Aquí Manu Leguineche presenta esos conflictos en ese tránsito de después de la Guerra Fría, después de que haya caído el muro de Berlín en noviembre del 89, después de que el 25 de diciembre de 1991 haya desaparecido la Unión Soviética, después de todo eso, y la eclosión más o menos respecto a el asunto de Irán, siempre presente, ligado a Irak, la tormenta del desierto, ligado a Yugoslavia, ligado a Argelia, ligado a Pakistán, ligado a Libia, ligado a la siempre presente Egipto, las evoluciones que luego tendremos respecto al tema israelí, con la paz en Oslo en 1993, la paz con los jordanos en 1994, que ya había habido en Camp David en 1979 con los egipcios. Pues ciertamente tenemos una situación que actualmente nos deviene con los acuerdos de Abraham, pero eso sería de ir demasiado al presente. Y ciertamente, libros como este tratan de exponer y poner encima de la mesa algo que, de haber vivido mucho más, el profesor Manu Leguineche habría profundizado y habría trasladado una base sobre la que gente como mi querido amigo Mariano López de Miguel ha establecido sus tesis doctorales para tratar de comprender y establecer esos arcanos transmitibles a través de la academia para que nosotros podamos descifrar más allá de lo puramente simbólico y lo que está ligado al simplismo y la simplificación, que siempre trata de distorsionar los conflictos para que no nos enteremos de nada. Así pues, gracias a Manu Leguineche, con libros como este, hay una vía para sembrar conocimiento. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, majur verbat, petit el bien.